Estados Unidos se suponía que era el lugar donde cualquiera podía triunfar. Trabaja duro, mantente enfocado y tarde o temprano tu vida mejorará. Ese era el famoso sueño americano. Pero hoy, para millones de personas, ese sueño se siente más lejano que nunca, o completa. Cada vez más personas están agotadas. Todo es más caro. La renta parece imposible de pagar. La política parece una guerra constante. Las redes sociales están llenas de odio, discusiones y miedo. Nadie confía en el gobierno, nadie confía en las noticias. Y lo más extraño de todo es que, aunque hoy existe más tecnología, más entretenimiento y más libertad que nunca, mucha gente se siente vacía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo uno de los países más ricos y poderosos de la historia terminó convirtiéndose en un lugar donde tantas personas sienten que todo está roto? Porque esto no ocurrió de un día para otro. Estados Unidos no se rompió de repente, se fue quebrando lentamente durante décadas y casi nadie se dio cuenta. Durante muchísimo tiempo, Estados Unidos vendió una imagen perfecta al mundo: casas enormes, familias felices, autos nuevos, suburbios tranquilos, Hollywood, dinero, éxito, libertad. Parecía un país imparable, y después de la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, lo era. La economía explotó, había trabajo para todos. Una sola persona podía mantener una familia completa, comprar casa, ahorrar dinero y todavía irse de vacaciones. La gente realmente creía que el futuro siempre sería mejor. Pero debajo de toda esa prosperidad, los problemas ya estaban creciendo. La economía empezó a depender cada vez más de las deudas. Las grandes corporaciones comenzaron a ganar demasiado poder. Los salarios dejaron de crecer al mismo ritmo que el costo de vida. Y poco a poco, el sistema empezó a priorizar más las ganancias que las personas. Al principio, nadie se preocupó demasiado, porque la vida seguía siendo estable, hasta que todo empezó a cambiar. Miles de fábricas cerraron, ciudades enteras perdieron empleos, millones de trabajadores que antes tenían vidas estables quedaron prácticamente abandonados, comunidades completas se derrumbaron económicamente, y muchas personas terminaron atrapadas en trabajos mal pagados que apenas alcanzaban para sobrevivir. Ahí fue donde empezó a crecer la desconfianza. ¿Por qué la gente comenzó a notar algo extraño? El país seguía haciéndose más rico, pero la gente normal no se sentía más rica. Las grandes empresas ganaban cifras récord, los multimillonarios se volvían celebridades, la bolsa subía, la economía parecía crecer, pero la persona promedio trabajaba más horas que antes y aún así sentía que no avanzaba. Y eventualmente apareció una pregunta muy peligrosa: si Estados Unidos está tan bien, ¿por qué mi vida se siente peor cada año? Esa pregunta cambió todo, porque cuando las personas dejan de creer que el sistema funciona para ellas, la sociedad empieza a fracturarse. Y esa fractura se volvió todavía más grande con la llegada del Internet. Internet se suponía que iba a unir al mundo, pero en muchos aspectos terminó separándolo más. Los algoritmos descubrieron algo muy oscuro. El enojo mantiene a las personas conectadas durante más tiempo. La rabia genera clics, el miedo genera dinero, la polémica genera vistas. Las plataformas entendieron que mientras más alteradas emocionalmente estén las personas, más tiempo pasarán consumiendo contenido. Y así, poco a poco, las redes sociales comenzaron a llenarse de discusiones, miedo, humillaciones, escándalos y negatividad constante. Todos los días, millones de personas despiertan y lo primero que hacen es consumir cientos de noticias, videos y publicaciones diseñadas para provocar emociones fuertes. Y el cerebro humano simplemente no fue creado para soportar eso. Durante casi toda la historia, las personas solo se preocupaban por los problemas de su ciudad o de su comunidad. Ahora cargamos en el bolsillo los problemas del mundo entero: guerras, crisis económicas, violencia, corrupción, política, escándalos, miedo, una y otra vez. Eventualmente, la mente se agosta. Por eso tantas personas hoy se sienten cansadas mentalmente todo el tiempo. No es solo el trabajo, es el exceso de información, y lo peor es que ya nadie sabe que es verdad. Unos dicen que la economía está excelente, otros dicen que el país está colapsando, unos creen que los medios manipulan todo, otros creen que las redes sociales destruyeron la realidad. Cada grupo piensa que el otro está destruyendo el país.
Y cuando una sociedad deja de compartir una misma realidad, la unidad empieza a desaparecer. Por eso hoy las conversaciones se sienten diferentes. La gente ya no debate, la gente ataca. La política dejó de ser simplemente política y se convirtió en identidad personal. Si alguien piensa diferente, automáticamente muchas personas lo ven como enemigo. Familias dejan de hablarse, amigos terminan peleados, comunidades enteras se dividen. Estados Unidos empezó a sentirse como varios países atrapados dentro del mismo territorio. Pero la política no es el único problema. El problema más profundo es la soledad. Estados Unidos se ha convertido en un país increíblemente solitario, y eso es extraño, porque técnicamente nunca habíamos estado tan... Mensajes instantáneos, redes sociales, videollamadas, millones de seguidores, pero aún así, las personas se sienten aisladas, porque una conexión digital no reemplaza una conexión humana real. Antes la gente pasaba más tiempo afuera, más tiempo con vecinos, más tiempo en reuniones familiares, más tiempo conversando cara a cara. Ahora muchas personas viven pegadas a una pantalla. Y otra vez, el ser humano no fue diseñado para eso. Millones de personas viven atrapadas en una rutina casi automática: despertar, trabajar, llegar cansados, mirar el celular durante horas, dormir. Eso es sobrevivir. Y cuando alguien vive demasiado tiempo en modo supervivencia, eventualmente se rompe emocionalmente, especialmente los jóvenes. La generación actual está creciendo en uno de los momentos más extraños de la historia moderna. Todos los días comparan sus vidas con versiones falsas y perfectas que ven: cuerpos perfectos, relaciones perfectas, viajes perfectos, dinero perfectos, vidas perfectas. Mientras tanto, la vida real se siente aburrida, lenta y decepcionante. Por eso la ansiedad aumenta, la depresión aumenta, la inseguridad aumenta. Muchísimas personas sientan que ya están fracasando, incluso antes de empezar sus vidas, y las empresas se benefician muchísimo de esa inseguridad, porque una persona insegura consume más. Piensa en esto: la publicidad moderna funciona haciendo que las personas sientan que les falta algo. Necesitas más dinero, necesitas mejor ropa, necesitas mejor cuerpo, necesitas más seguidores, necesitas una vida más interesante. El sistema constantemente crea insatisfacción porque la insatisfacción genera consumo. Y así, millones de personas terminan persiguiendo una felicidad que nunca alcanzan realmente. Por eso tanta gente hoy se siente emocionalmente vacía. Les prometieron que el éxito los haría felices, pero incluso personas exitosas siguen sintiéndose vacías, porque el ser humano necesita propósito, no solo consumo. Y la sociedad moderna casi nunca habla del propósito. Todo se volvió transaccional. Las amistades parecen networking, el arte parece contenido, las personas parecen marcas, la atención se convirtió en moneda, incluso el odio se convirtió en entretenimiento. Por eso Internet muchas veces se siente tan tóxico. Las publicaciones más agresivas son las que más se comparten. La calma no se vuelve viral, la rabia sí. Cuando millones de personas consumen enojo diariamente, la sociedad lentamente se vuelve más hostil. La gente empieza a esperar conflicto en todas partes. Por eso también colapsó la confianza. Confianza en políticos, confianza en medios, confianza en empresas, incluso confianza entre personas normales. Todo se siente manipulado. Y honestamente, mucha gente siente eso por una razón. Durante años, las personas vieron cómo crisis económicas destruían familias mientras grandes compañías seguían creciendo. Vieron promesas políticas incumplidas, vieron cómo todo subía de precio mientras sus salarios apenas cambiaban, y eventualmente dejaron de creer que alguien realmente tiene el control. O peor aún, empezaron a creer que las personas en el poder simplemente no se preocupan por ellos. Y eso genera algo muy peligroso: apatía. Porque cuando las personas pierden esperanza en el futuro, dejan de participar, dejan de creer, dejan de confiar, dejan de intentar, dejan de sentir que el esfuerzo vale la pena. Y una sociedad donde la gente pierde esperanza empieza a debilitarse lentamente. Eso ya se puede ver. Muchísimas personas ya no creen que trabajar duro garantice estabilidad. Antes, esa idea era una parte fundamental de la identidad estadounidense.
Hoy, millones sienten que el sistema está amañado y desde su perspectiva es entendible. Las casas son carísimas, la salud es carísima, tener hijos es carísimo. Entonces, la gente trabaja sin parar y aún así siente que nunca avanza. Eso genera resentimiento, especialmente cuando las redes sociales muestran riquezas extremas todos los días: jets privados, apartamentos de lujo, autos imposibles, vacaciones perfectas. Las personas comparan sus peores momentos con los mejores momentos de otros, y esa comparación destruye lentamente la satisfacción personal. Pero hay otra razón por la que Estados Unidos se siente roto, y casi nadie habla de ella. Muchas personas ya no se sienten útiles. Durante gran parte de la historia humana, las comunidades dependían unas de otras. Las personas sentían que tenían un propósito real. Pero la vida moderna muchas veces elimina esa sensación. Millones trabajan en empleos que odian, produciendo cosas que ni siquiera les importan, para empresas con las que no sienten ninguna conexión emocional. Todo empieza a sentirse vacío, y cuando las personas sienten vacío, buscan distracción. Por eso el entretenimiento se volvió casi una necesidad emocional, por eso las adicciones aumentan, por eso tanta gente necesita estar distraída constantemente, porque el silencio obliga a enfrentar la realidad, y muchas personas no quieren enfrentar lo infelices que se sienten realmente. Las grandes plataformas saben eso perfectamente. Por eso están diseñadas para mantener la atención el mayor tiempo posible. Scroll infinito, videos automáticos, notificaciones constantes, estimulación constante. La atención humana se convirtió en uno de los negocios más valiosos del planeta, porque quien controla tu atención muchas veces también controla tus emociones. Personas emocionalmente agotadas son mucho más fáciles de manipular. Por eso la política moderna se siente tan caótica. El miedo moviliza más que la calma. Entonces, muchos políticos utilizan pánico, división y enojo porque emocionalmente funciona. Cada elección parece la más importante de la historia. Cada lado cree que el país se destruirá si el otro gana, y vivir bajo esa tensión constante es agotador psicológicamente. Los medios también se benefician del miedo, porque el miedo vende, el conflicto vende, la indignación vende, la paz no genera tantas visitas. Entonces la sociedad permanece emocionalmente sobreestimulada todo el tiempo, y eventualmente las personas empiezan a verse entre ellas como enemigos en vez de vecinos. Por eso Estados Unidos hoy muchas veces se siente emocionalmente frío. La gente está cansada, estresada, endeudada, sola, ansiosa. Y cuando millones de personas se sienten así al mismo tiempo, el país entero empieza a sentirse inestable. Pero incluso con todo esto, hay algo importante que muchas personas olvidan. Estados Unidos no está completamente roto, también está confundido, porque todavía existen millones de personas buenas, familias ayudándose, vecinos, comunidades intentando mejorar, personas ayudando a desconocidos. El problema es que esas historias casi nunca dominan Internet. La negatividad viaja más rápido que la esperanza, y cuando las personas consumen negatividad constantemente, empiezan a creer que todo está peor de lo que realmente está. Eso cambia el comportamiento humano. Las personas se vuelven más defensivas, más agresivas, más desconfiadas, más aisladas, y poco a poco la sociedad se fragmenta emocionalmente. Quizás Estados Unidos está viviendo una de las crisis de identidad más grandes de su historia. Durante décadas, el país se definió por creer cada vez más dinero, más poder, más éxito. Pero hoy muchas personas están empezando a preguntarse algo diferente: ¿y si crecer infinitamente no garantiza felicidad? Porque incluso rodeados de tecnología, riqueza y entretenimiento, muchísimas personas se sienten espiritualmente agotadas. Y tal vez esa es la verdadera crisis, no solo política, sino emocional. Porque una sociedad puede sobrevivir pobreza, puede sobrevivir conflictos, puede sobrevivir dificultades. Pero es mucho más difícil sobrevivir cuando las personas pierden propósito. Y la vida moderna muchas veces le quita propósito a la gente. Todo se mueve demasiado rápido. Nadie parece realmente presente. Las personas graban momentos en vez de vivirlos. La vida se convirtió en una actuación constante. Y en el fondo, mucha gente sabe que algo no está bien. Por eso tantas personas hoy sueñan con vidas más simples, más naturaleza, más tranquilidad, más tiempo real con personas, menos pantallas, menos ruido.
La gente está desesperadamente buscando autenticidad en un mundo que cada vez se siente más artificial. Incluso la identidad online parece una actuación. Todos están intentando construir una imagen perfecta de sí mismos, y mantener esa imagen cansa muchísimo, especialmente para las nuevas generaciones que crecieron completamente rodeadas de redes sociales. Imagínate crecer sintiendo que tu valor depende de likes, seguidores y aprobación digital. Eso cambia completamente cómo las personas se ven a sí mismas. Mientras tanto, la inteligencia artificial, la automatización y la velocidad del cambio tecnológico están haciendo que muchísimas personas tengan todavía más miedo al futuro. Muchos trabajadores sienten que podrían volverse reemplazables. Muchos estudiantes sienten miedo de escoger carreras que podrían desaparecer, todo cambia demasiado rápido y los seres humanos emocionalmente no evolucionan tan rápido como la tecnología. Por eso tanta gente vive con ansiedad constante sobre el futuro. Y cuando las sociedades pierden confianza en el futuro, el miedo crece rápidamente. Eso también explica por qué aumentan las teorías conspirativas y las ideologías extremas en tiempos de incertidumbre. Las personas desesperadamente quieren explicaciones, quieren seguridad, quieren sentir control, porque los seres humanos odian la incertidumbre. Pero la incertidumbre define gran parte de la vida moderna en Estados Unidos. Incertidumbre económica, política, social, tecnológica, todo se siente inestable. Y psicológicamente, vivir sintiendo que nada es seguro desgasta muchísimo. Por eso, la nostalgia se volvió. La gente romantiza el pasado, porque el presente se siente demasiado caótico. Aunque el pasado tampoco fuera perfecto, se sentía más comprensible. Hoy muchas personas sienten que viven dentro de un caos permanente. Y honestamente, en algunos aspectos, sí es así. La cantidad de información, estrés, división y estimulación que recibe el ser humano moderno todos los días es completamente anormal comparada con cualquier otro momento de la historia. El cerebro humano simplemente no evolucionó para vivir así, y Estados Unidos muchas veces representa la versión más extrema de la sociedad moderna. Política extrema, entretenimiento extremo, consumo extremo. Todo es más intenso, incluso el éxito. Por eso el agotamiento se volvió tan común. Las personas sienten presión constante de mejorar, trabajar más, ganar más, verse mejor, ser más productivas, descansar casi, se sientan. Y las redes sociales aumentan esa presión todos los días. Todos parecen más exitosos de lo que realmente son. Pero detrás de las pantallas, millones de personas están luchando silenciosamente. Estrés financiero, soledad, ansiedad, miedo, cansancio emocional. Muchos sienten que están perdiendo una carrera que ni siquiera entiendan. Y lo más peligroso es que todo esto ya empezó a sentirse normal. La gente se acostumbraron al estrés, al miedo, al enojo, a la ansiedad, al agotamiento. Pero los seres humanos no fueron diseñados para vivir así permanentemente. Y por eso tantas personas hoy se sienten desconectadas de sí mismas, porque cuando la atención está constantemente fragmentada, también se fragmenta la mente. Y cuando las personas pierden presencia, empiezan a perder propósito. Y cuando pierden propósito, empiezan a perder esperanza. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que Estados Unidos se siente roto, no porque todo haya colapsado completamente, sino porque millones de personas sienten que ya no saben hacia dónde va el país ni hacia dónde van sus propias vidas. Pero aún así, todavía existe algo peligroso para cualquier sistema roto. La gente todavía quiere esperanza, todavía quiere conexión, todavía quiere significado, todavía quiere sentir que la vida puede mejorar, y mientras exista ese deseo, quizás no todo esté perdido. Porque las sociedades no solo se destruyen por crisis económicas o políticas, también se destruyen cuando las personas dejan de creer unas en otras. Y quizás la única forma de reparar algo roto es recordar que detrás de toda la política, las redes sociales y el caos, siguen existiendo seres humanos intentando sobrevivir igual que todos los demás. ¿Tú crees que Estados Unidos realmente está roto o todavía tiene solución? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like y activa la campana para más videos como este.